Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de este podcast sobre derecho constitucional. En esta oportunidad vamos a analizar el orden de prelación normativo que existe en el ordenamiento jurídico argentino y vamos a hablar sobre control de constitucionalidad y convencionalidad. Primero debemos tener presente que en el ordenamiento jurídico argentino existen una multiplicidad de normas. Vamos a encontrar a la Constitución Nacional, leyes nacionales emanadas del Congreso, decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados, decretos reglamentarios, constituciones provinciales, leyes provinciales, ordenanzas municipales. Por eso es necesario establecer algún orden entre ellas. ¿Cuál debe primar por sobre las otras? Ya desde la Constitución histórica de 1853, el artículo 31 estableció un orden de prelación. El artículo 31 reza: esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales conforman una ley suprema. Están por sobre toda otra legislación. Que la Constitución está en primer lugar no es ninguna novedad. Ese es su carácter de supremo. No reconoce nada por encima de ella. Sin embargo, entre las leyes nacionales y los tratados internacionales no ha sido tan fácil determinar cuál está por sobre el otro. Así, en 1992, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abocó a este tema, sobre leyes y tratados internacionales. En el conocido caso Edmedjian contra Sofovich, estableció que los tratados internacionales están por encima de las leyes nacionales. Les cuento un poco del caso. En 1988, Dalmiro Sáenz expresó frases sobre Jesucristo y la Virgen María en un programa de Gerardo Sofovich. El constitucionalista Miguel Edmedjian se sintió profundamente lesionado en sus sentimientos religiosos, eso alegó en su demanda, y le envió una carta documento al conductor del ciclo, Gerardo Sofovich, pidiéndole que se leyera una carta documento en la que contestaba a esos supuestos agravios. El conductor del programa se negó a leer esa carta documento y Miguel Edmedjian inició un juicio de amparo fundado en el derecho a réplica basándose en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y en el artículo 33 de la Constitución Nacional que habla de los derechos no enumerados. Es decir, el 33 establece que no quiere decir que porque un derecho no esté ahí enumerado significa su negación por parte del Estado. La primera instancia rechazó la demanda diciendo que no tenía lugar el derecho a réplica porque no había sido aún reglamentado por el derecho interno. La Cámara de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia y Edmedjian se dirige a la Corte Suprema mediante lo que se llama un recurso extraordinario. La Corte dijo que el derecho a réplica integraba nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de que se dictara ninguna ley, y fundó esa decisión en lo establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, donde se confiere primacía al derecho internacional por sobre el derecho interno. Finalmente, la Corte resuelve algo sobre lo que volveremos con posterioridad, diciendo: la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse además por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, le interesa no solo lo que dice la Convención, sino también lo que dice este órgano encargado de determinar si un Estado la cumple o la incumple. Con la reforma constitucional de 1994 se incluyó el artículo 75, inciso 22. El artículo 75 habla de las atribuciones del Congreso de la Nación y el inciso 22 comienza consagrando la solución del fallo Edmedjian contra Sofovich. La primera oración de este artículo dice: los tratados y concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía superior a las leyes.
Con esta importante aclaración, nos ha quedado, en un primer lugar, indiscutido, la Constitución Nacional, en un segundo lugar, los tratados internacionales y recién en un tercer lugar, las leyes nacionales. Pero el artículo 75, inciso 22, continúa y enumera, si se ve rápido, 10 instrumentos. Si se ve más detenidamente, vemos que en realidad son 11 instrumentos internacionales. Así establece que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo. Allí está la trampa. El protocolo facultativo es otro instrumento en realidad. La Convención sobre la Prevención sobre la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como CEDAW, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, tienen jerarquía constitucional. Recordemos que la ley que declaró la necesidad de la reforma y que dio origen a la Convención Constituyente de 1994 había prohibido expresamente que se tocara la parte dogmática, es decir, no podían hacerse allí ningún tipo de modificaciones. Por lo tanto, el constituyente, la vía que encontró para consagrar todos estos derechos que habían surgido con posterioridad y como producto de la internalización de los derechos humanos, fue otorgándole esta jerarquía constitucional. Quiere decir que el texto de estos instrumentos enumerados no integra el cuerpo de la Constitución Nacional. Sin embargo, tienen la misma jerarquía, es decir, se ubican en el mismo lugar, en el mismo orden de prelación, sin integrarlo. Sin embargo, el mismo 75, inciso 22, pone 3 condiciones en las cuales estos instrumentos tienen esa jerarquía constitucional. La primera lo es en las condiciones de su vigencia. Quiere decir, tal cual esos instrumentos ingresaron en el ordenamiento jurídico argentino. Recordemos que cualquier instrumento internacional es el jefe de Estado, en nuestro caso el presidente de la Nación, quien primero suscribe ese tratado, luego se remite al Congreso que debe ratificarlo mediante una ley y luego el Estado hace un depósito en el organismo internacional en el cual se ha celebrado. Aquí se está haciendo especial referencia a las reservas o declaraciones interpretativas que se realizan sobre ese instrumento al momento de la ratificación. La segunda de las condiciones que establece este artículo implica que todos estos instrumentos internacionales no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional, es decir, la parte dogmática, que se complementa también con la tercera, que dice justamente que son complementarios de los derechos y garantías. Nunca podría interpretarse que estos tratados buscan retasear los derechos ya consagrados. Esto implica más derechos. Entonces, ¿cómo nos ha quedado el panorama de situación luego de la reforma de 1994? Bueno, si tuviéramos que graficarlo en una pirámide jurídica, diríamos que en la cúspide se encuentra la Constitución Nacional y en su mismo rango, al costado, estos 11 instrumentos enumerados en el artículo 75, inciso 22, y 4 incorporaciones que se hicieron luego. Ellos conforman lo que Germán Vidar Campos llamó el bloque de Constitución Federal. En un segundo peldaño encontraremos los tratados internacionales, cualquiera sea su naturaleza, sean o no de derechos humanos. En un tercer peldaño encontraremos las leyes que dicte el Congreso de la Nación. En un cuarto peldaño encontraremos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional y luego, recién luego, encontraremos todo el derecho público provincial, es decir, las constituciones provinciales y el derecho, las leyes provinciales. Habiendo establecido esta primacía jerárquica entre las normas, debe necesariamente establecerse un sistema para controlar que ello no pierda su vigencia. Es decir, alguien tiene que encargarse de confrontar las normas y los actos privados con la Constitución Nacional para ver si están adecuados o no a este orden de prelación que hemos establecido.
Si de esa confrontación resulta que están contradiciendo la Constitución o un tratado internacional, alguna ley de la nación, surge un vicio que llamamos inconstitucionalidad. Y es sancionado con la ineficacia de ese acto, esa ley, para el caso concreto. Sobre que debe existir un sistema de control de constitucionalidad, nadie lo duda. Los problemas surgen en determinar quién debe ejercer ese control. Y esencialmente se han desarrollado 3 modelos de control. El primero es el modelo judicial o el modelo surgido en los Estados Unidos. El segundo es un modelo político de raíz francesa. Y el tercero llamado continental, es decir, de la Europa continental, inspirado en las ideas de Hans Kelsen. En el modelo judicial, esta tarea de control está en cabeza del órgano con función judicial, es decir, Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores. En el modelo político, se entiende que debe ser algún órgano elegido por el pueblo, directa o indirectamente, el que deba ejercer este control de constitucionalidad, precisamente porque es el que ha sido elegido por la gente y es el que está en mejores condiciones para hacerlo. En Francia se estableció en algún momento que era el Senado, era el único que tenía potestad para declarar la inconstitucionalidad. Por último, en el modelo continental se crea un órgano híbrido entre jueces y políticos, es decir, personas elegidas o designados por las autoridades elegidas, con la única función de controlar la vigencia y la supremacía de las constituciones. Debe tenerse presente que en ese modelo el control es concentrado, es el único órgano encargado de ejercer ese control y solo tiene esa función. No entiende en causas en las que no se esté discutiendo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Muy lindo todo, pero en Argentina, ¿qué sistema de control de constitucionalidad hemos adoptado? Bueno, adelantaré que es un sistema a la estadounidense. No existe una norma expresa, constitucional por supuesto, que le atribuya al Poder Judicial argentino esta facultad del control de constitucionalidad. Sin embargo, el artículo 116 establece que le corresponde el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional a la Corte Suprema. Claramente, si es la Constitución la que ha establecido su carácter de supremo, cuando algo la esté contradiciendo, estaremos ante un punto regido por la Constitución Nacional y allí podría haberse visto siempre una atribución al Poder Judicial de esta facultad. Sin embargo, fue en 1888, en un fallo de la Corte, el fallo Municipalidad de la Capital contra Isabel del Hortondo, donde reafirmó este carácter. Dijo la Corte: es elemental en nuestra organización constitucional la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con esta y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella. Específicamente está diciendo, esta tarea de confrontación es una tarea judicial. Pero el Hortondo continúa y va mucho más allá definiendo esta función, diciendo que constituye una atribución moderadora, uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos. En este fallo, la Corte no solo deja en claro que está en cabeza del Poder Judicial el control de constitucionalidad, sino que también revalora las implicancias que ello tiene para el aseguramiento de los derechos y garantías en ella consagrados. Nuevamente invocamos la reforma de 1994 porque en el título segundo de la parte dogmática incorporó el artículo 43. Así, al momento de consagrar la garantía en sentido estricto, llamada amparo, estableció que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Es la primera vez que aparece en la Constitución específicamente esta atribución judicial de declarar la inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar al sistema argentino de control de constitucionalidad? Bueno, primero decir que es judicial y difuso. Está en cabeza del Poder Judicial,
pero de todos los miembros del Poder Judicial. No importa el grado del juez, ni su jurisdicción, ni la materia a la que se aboque. En todo caso que resuelva, debe abstenerse de aplicar cualquier ley que contradiga este orden de prelación normativo. Sin embargo, la declaración de inconstitucionalidad que pueden hacer los jueces siempre debe pronunciarse dentro de un litigio, dentro de un caso concreto. Es lo que la Corte llama existencia de una causa. Porque no puede declarar la inconstitucionalidad en abstracto. No puede nadie ir a consultarle al juez, dígame si eventualmente esta ley podría ser inconstitucional. Sí o sí tiene que existir en el marco de un proceso. Lo que nos lleva a hablar de la legitimación. Para provocar ese control, quien reclama debe ser titular de un derecho lesionado. No hay acción sin interés. Quien no demuestre que tiene mínimamente un interés legítimo no va a poder provocar el control de constitucionalidad. Muy importante es que su efecto es solamente inter partes, es decir, solamente esa declaración de inconstitucionalidad y esa inaplicabilidad de una ley por contradecir lo que dice la Constitución se aplica exclusivamente a ese caso concreto en el que se ha planteado. La norma impugnada sigue vigente. El Poder Judicial no tiene la posibilidad de derogar normas, ya que ello es privativo del órgano con función legislativa, en el caso de la Nación, el Congreso Nacional. Sin embargo, podemos decir que hay ciertos casos que se llaman acciones de clase, en la cual los efectos podrían expandirse hasta un grupo determinado de personas que comparten ciertos intereses homogéneos. Fue lo que sucedió en el caso Alavi. Por último, diremos que hay cuestiones que hacen a la vida política misma del Estado que están exentas del control de los magistrados. Es lo que la misma Corte ha llamado cuestiones políticas no judicializables. Sobre estas cuestiones, el Poder Judicial, por una deferencia hacia los otros poderes, se abstiene de controlar, porque entiende que son atribuciones específicas y privativas de ese órgano, y que si se inmiscuyera en ellos, provocaría una invasión de un órgano por sobre otro, rompiendo el equilibrio que debe existir en toda república. Así la Corte ha dicho en un recordado precedente, Cullen contra Llerena, que por ejemplo la atribución que tiene el Congreso de decretar la intervención federal de una provincia no puede ser revisada por el Poder Judicial sobre si era conveniente o inconveniente, si debía hacerse o no debía hacerse, porque eso constituye una atribución específica del Congreso. Hablemos ahora sobre el control de convencionalidad. Primero debemos tener presente que, particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes atroces que se cometieron, surgió una idea de internacionalización de los derechos humanos. Es decir, que se empezó a creer en la existencia de derechos válidos en todo tiempo y en todo lugar, independientemente de las legislaciones internas de los estados. Entendieron que hay derechos de los que se es titular por el solo hecho de pertenecer a la especie humana y que no pueden quedar sometidos a que un estado los reconozca o no los reconozca. Así vemos cómo el derecho constitucional, que una de sus grandes ramas se encarga justamente de el plexo de derechos reconocidos a los habitantes de un Estado, con el derecho internacional, provocando lo que se ha dado en llamar el derecho de los derechos humanos. En esa línea, y ya habiendo vuelto la democracia a nuestro país, en 1984, mediante la ley 23.054, Argentina ratifica un instrumento internacional de suma importancia para la vida de nuestro país: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Este instrumento, en su primera parte, establece, por supuesto, un catálogo de derechos reconocidos a las personas y que los estados se han comprometido a cumplir. Pero esta convención no se limita a eso, sino que creó órganos que iban a estar encargados específicamente de su cumplimiento. Así encontramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, sobre la que vamos a hablar ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte es un órgano jurisdiccional que se encarga de casos concretos en los cuales determina si los Estados miembros han cumplido o no con la Convención Americana. Tiene competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención que les hayan sido sometidos a ellas. Y termina decidiendo si el Estado violó un derecho o libertad protegida en la Convención. Recordemos que la Corte había dicho en 1992, en Edmedjian contra Sofovich, que la interpretación de la Convención Americana de este instrumento internacional no solo debe guiarse por su texto, sino también de las interpretaciones que haga esta Corte Interamericana. Así llega el año 2006 y ese tribunal regional resuelve la causa llamada Almonacid Arellano versus Chile, lo que provocaría un antes y un después en la historia del control de convencionalidad. Es la primera vez que la Corte va a hablar de este control de convencionalidad en estos términos. Si el Poder Legislativo falla en su tarea de suprimir y o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Poder Judicial permanece vinculado al deber de garantía y debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. Y remata: el Poder Judicial debe ejercer, comillas porque lo dice tal cual, una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Y 6 meses después dirá en otro caso conocido como Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, que este control de convencionalidad debe ser realizado de oficio por los jueces y se entiende complementario del control de constitucionalidad. Es decir, si el Estado es miembro, ha ratificado la Convención Americana, debe necesariamente su Poder Judicial dedicarse a ver si la norma que va a aplicar contradice o no la Convención Americana, porque en caso de hacerlo puede provocar la responsabilidad internacional del Estado. Pero también aclara que no solo ese control debe efectuarse sobre el texto, sino que debe tenerse en cuenta las interpretaciones efectuadas por la Corte. Un año después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que fallar en el reconocido fallo Maceo del 2007. En el considerando 20, fíjense lo que dice la Corte Argentina. La preeminencia de los tratados sobre las leyes ya había sido sostenida por esta Corte con anterioridad en el caso Edmedjian. Por ello, allí sostuvo que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Específicamente, la Corte está avalando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ya ha dicho que existe un control de convencionalidad que deben efectuar, por el momento, todos los jueces y que debe ser de oficio. Con el correr de los años, este control se va todavía ampliando más. En los precedentes Radilla Pacheco, Hellman 1, Hellman 2, la Corte Interamericana dice, cuidado, este control de convencionalidad no está solo a cargo de los jueces, está a cargo de todos los órganos del Estado, incluido también el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sin embargo, en 2017, la Corte Suprema de la Nación produce un cisma con el fallo conocido como ministerio. La Corte, ya con una nueva integración, tiene que resolver en esta causa, cuya carátula es Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, sobre informe sentencia dictada en el caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Jorge Fontevecchia y su socio D'Amico, titulares de la editorial Perfil, habían sido condenados por haber publicado en la tapa de una revista sobre un hijo no reconocido del entonces presidente Carlos Menem. Se trataba de Carlitos Nair Mesa Menem. Fontevecchia apeló esa condena, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que terminó por confirmarla.
Fontevecchia entendía que ese fallo atacaba explícitamente la libertad de prensa que estaba reconocida por la Convención Americana y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo Argentina ha incumplido con sus obligaciones internacionales. La Corte Interamericana le da la razón a Fontevecchia y en su sentencia ordena, entre varias de sus medidas, que se anule ese fallo condenatorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores, quien es el que se encarga de mantener la comunicación, digamos, con la Corte Interamericana, inicia este expediente para decirle: mire, señora Corte, lo único que falta para que cumplamos la sentencia que nos ha impuesto la Corte Interamericana es que usted deje sin efecto esta sentencia condenatoria. Y allí la Corte dijo: no corresponde hacer lugar a lo solicitado, en tanto ello supondría transformar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una cuarta instancia, revisora de los fallos dictados por los tribunales nacionales, en contravención de la estructura del sistema interamericano de derechos humanos y de los principios de derecho público de la Constitución Nacional. Y continúa: el texto de la Convención no atribuye facultades a la Corte Interamericana para ordenar la revocación de sentencias nacionales. Y remata: revocar su propia sentencia firme en razón del ordenado implicaría privar a la Corte de su carácter de órgano supremo del Poder Judicial argentino y sustituirla por un tribunal internacional. Argentina, que siempre había sido muy cumplidora, muy respetuosa de los fallos de la Corte Interamericana, recordemos el pasaje de Maceo, es decir, siempre la tuvo muy en cuenta, el ministerio supone que por primera vez le está marcando un límite a ese tribunal regional y le está diciendo: en realidad no es que yo no quiera cumplir, pero eso que me estás pidiendo contradice mi derecho interno, contradice lo que dice mi Constitución y yo no puedo hacerlo. Las primeras repercusiones de este fallo fueron que Argentina era una díscola que estaba atentando contra el sistema interamericano de derechos humanos. Pero superada la primera impresión, en realidad lo que supone mi ministerio es un diálogo por primera vez entre estos dos tribunales, diciéndole: miren, no es que no quiera cumplir, esto no puedo. Y así llegan a un acuerdo en el cual la sentencia no podía ser anulada, pero iba a ser publicada la sentencia de la Corte Interamericana condenatoria en el portal de información judicial del Poder Judicial de la Nación, y también se iba a incluir en el fallo Fontevecchia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una leyenda que dijera: este fallo es violatorio de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así terminó por resolverse esta cuestión, reafirmando la existencia de unos derechos humanos válidos en todo tiempo y en todo lugar, y también reafirmando la supremacía constitucional. Ojalá les haya servido esta entrega. Nos vemos en la próxima.